con respeto, pero con firmeza. Bueno, estamos acá votando la consulta politiquera de Gustavo Petro. Benedetti está en una estrategia de romper el quórum. Con 54 voticos, con uno más, hundimos nuevamente la consulta popular del billón de pesos. El expresidiario de Ciro Ramírez diciendo, bueno, yo creo que él se siente todavía preso. Sena creció, así les duela, con el presidente Uribe y pasó de 800.000 a 10 millones de estudiantes. ¿Cómo les molesta? ¡Sí! ¡Que viva la reforma laboral! ¡Que viva! Por el sí, 2 votos, por el no 52 votos. En consecuencia ha sido negada la solicitud de concepto favorable solicitada por el gobierno nacional. Bueno, gente, aquí estamos en otra sección más de Locombia, donde fue aprobada la reforma laboral con la mayoría de decretos que eran las líneas rojas del presidente y donde fue hundido el decreto de consulta popular. ¿Quién ganó o quién perdió en este pulso político? Pues para muchos perdió el Senado y ganó el presidente, ya que había utilizado la amenaza de decreto para que fuera revivida la reforma laboral que ya había sido hundida en la Comisión Séptima por 8 senadores que tomaron la decisión de hundirla sin tan siquiera debatirla. ¿Por qué pasa esto cada vez que hay campaña presidencial o de Senado y Cámara? ¿Qué ganan con dividir al país entre ricos y pobres, entre derecha e izquierda, entre malos y buenos? ¿A quién beneficia toda esta división? Opinen ustedes. Sabemos que el gobierno la quería para hacer campaña politiquera al Congreso de la República y a la presidencia de Colombia, y la quería con la plata de todos ustedes que me están viendo ahora en televisión. Quedamos preocupados con la aprobación de una laboral que va a destruir empleos. Uno tiene que procurar que tantos colombianos que hoy no tienen empleo no se les encarezca la vida, no los terminen echando de los trabajos, no destruir empresas en un país donde el sector privado dejó de crecer porque el gobierno se le está comiendo todo en impuestos. Lo que no se puede romper en la plenaria del Senado es la palabra confianza. Aquí una parte del país y del Congreso de Colombia salió derrotado hoy, pero salimos derrotados con la cabeza en alto, con altura, con grandeza política. Lo mismo le pedimos al pacto histórico, que se queden y le hablen a la otra mitad de Colombia. Contentos, un día histórico para la clase trabajadora colombiana. Un día histórico. Hundida la consulta populista, hundida la consulta politiquera de Gustavo Petro, hundida la campaña, querían la campaña anticipada, de manera sucia querían hacer campaña anticipada con la plata de los colombianos y logramos hundirla. Porque el sabotaje y el reloj es distinto dependiendo de quién habla, porque le dan condiciones de primacía a los representantes de la patronal acá. No, respete, carajo. El trabajo urbano por horas no es por otra cosa, sino por lo que puede la gente que tiene que hacer otras funciones y oficios. Ustedes se los cercenaron. Los países ricos tienen trabajo por horas. ¿Por qué le impiden a la gente decidir? Porque vuelven a la gente esclava de su ideología podrida. Dejen que la gente escoja su vida y no ustedes escogerle la vida a la gente. Pero es increíble como unas mayorías del Senado le negaron el pan a los empleados de microempresas en Colombia. ¿Cómo no aceptaron un certificado también para generar empleo? Es decir, no van a aceptar ni un artículo de Cámara. Nada. Por mí, vuelvo y repito, por Carlos Abraham Jiménez, cambio radical, que esto decaiga. Mala noticia para el país. Nosotros le cumplimos votando no a una reforma nefasta para nuestros empresarios. Pero le cumplimos nuevamente a Colombia, Paloma, hundiéndole por segunda vez una consulta populista al presidente Petro. Cuantas veces la traiga, se la hundimos, presidente. Dice que si no se hubiera mantenido viva esa convocatoria de la consulta, pues que no habría pasado nada en el Congreso de la República, es decir, que no tendrían reforma laboral. ¿Admite el presidente que está presionando, extorsionando al Congreso de la República? Sí, el ministro Benedetti nos dijo ayer que si se aprobaba la laboral y la conciliación, el presidente de la República iba a retirar las consultas. Y realmente yo creo que la democracia es, como lo hicimos ayer, con votos. Le pedimos al pacto histórico, a su vocero, que regrese, que ponga la cara y que la cumpla en el país.
Y en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión que ordena suspender el decreto que se convoca a consulta y seguramente en las próximas semanas se expedirá una sentencia. Lo que preocupa ahora realmente es lo político, es que Efraín Cepeda nombre los conciliadores y que se apruebe en gran medida el texto del Senado y que el Senado vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora, el Consejo de Estado dice, o lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo. La ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no. Claro, pero no es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no. Pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta. Imagínense usted, ¿cuál es el peor enemigo del M-19? Fue precisamente el presidente Julio César Turbay. Y resulta que todos los guerrilleros del M-19 son los que están en buena parte en los organismos de inteligencia. El único responsable del atentado a Miguel Uribe se llama Gustavo Petro. Como usted dijo, qué bonita frase. Quien genera violencia recoge sangre. Y eso es lo que estamos viendo. La polarización permanente del presidente de la República. Y con esta reforma laboral queda comprobado que si ambos sectores políticos dejan a un lado la radicalización y la polarización, pueden unirse para sacar grandes beneficios a favor del pueblo. No olvides comentar y compartir.